Reciban un fraternal saludo de la Iglesia Cristiana Cristo Salvador. En este día vamos a estar explicándoles el origen de la Biblia. Claramente hay un grupo en el cual hemos conformado días atrás para explicar y darle las diferentes explicaciones que ella se necesita. En este caso estaríamos conformando ese grupo, mi persona, la hermana Rosalba, la hermana Julia Germán, el hermano Samuel, el hermano Edinson. Ellos estarían a cargo cada uno con su parte y estarían explicando el origen de la misma. Por lo tanto, no les agradecemos su atención, ya que esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, el cual va a ayudarle a otras personas a aprender y para ponerlo en práctica en su vida, y para que así como nos ha hecho de provecho a nosotros, también sea práctico para aquellas personas que lo van a escuchar. Les agradecemos de antemano esta atención y que Dios los bendiga. Origen de la Biblia. ¿Cuál es su origen? La Biblia comenzó a escribirse en la antigüedad en una fecha indeterminada, pero estimada alrededor del año 900 a.C. Inicialmente se trató de un compendio de textos diferentes al cual se le iban sumando escrituras posteriores y que abarcaba distintas lenguas: el hebreo, arameo y posteriormente el griego. La Biblia tiene su origen en una colección de textos antiguos que fueron escritos a lo largo de varios siglos por diferentes autores. El Antiguo Testamento incluye escritos judíos anteriores a la época de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento narra la vida de Jesús y las enseñanzas de sus seguidores. Los textos del Antiguo Testamento fueron originalmente escritos en hebreo, arameo y griego, y abarcan una variedad de géneros literarios, incluyendo relatos históricos, poesía, profecías y leyes. El Nuevo Testamento está compuesto por los evangelios, cartas paulinas y el libro de Apocalipsis. En resumen, la Biblia es una guía espiritual y moral para millones de personas en todo el mundo. En otros términos, la Biblia es un libro que ofrece orientación espiritual, moral e histórica, y es considerado la palabra de Dios por muchas personas. Su influencia se extiende a lo largo de la historia y continúa siendo relevante en la actualidad para millones de creyentes. Los primeros textos los integra el Antiguo Testamento cristiano. Fueron compilados en Tanat hebreo y Septuaginta, mientras que el Nuevo Testamento, aceptado únicamente por los cristianos, fue compuesto entre el año 50 y 100 después de Cristo, añadido posteriormente al compendio para conformar el canon bíblico cristiano vigente hoy en día. Esto ocurrió en el año 382 durante el Sínodo de Roma, luego confirmado en el año 393 por el Concilio de Hipona y ratificado en los concilios 3 y 4 de Cartago en los años 397 y 419 respectivamente. El Antiguo Testamento narra la historia fundacional del pueblo hebreo y su cosmogonía, creación del mundo particular, haciendo énfasis en los distintos profetas divinos que guiaron al pueblo de Israel hacia tierra prometida. Fueron escritos en su mayoría en hebreos, algunos en arameo o en griego antiguo, y dependiendo del canon religioso pueden albergar un número distinto de libros, 39 para la Biblia cristiana. En general, la estructura del Antiguo Testamento puede dividirse en 5 grandes secciones: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios. Estos evangelios están constituidos por 4 autores, de los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios fueron anunciados muchísimos años antes por la promesa que le hizo Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que iba a redimir a la humanidad mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Existen otros evangelios que por su contenido erróneo ante los ojos de la Iglesia no fueron añadidos o implementados a las versiones más ordinarias de la Biblia. El libro de Hechos o Hechos de los Apóstoles es el libro el cual se centra o se encarga de narrarnos todos los sucesos y aspectos que suceden después de la muerte de Jesucristo. Este libro fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, y entre los aspectos más destacables de este libro encontramos la expansión del cristianismo o la fundación de la Iglesia Católica. Este libro fácilmente podría tomarse como la continuación del libro de Lucas, y es el libro que contiene la única historia de la Iglesia primitiva.
Como les había explicado, cada uno tiene una parte en la cual va a explicar qué es el origen de la Biblia. En esta parte yo les voy a estar explicando el concepto, en qué consiste o qué es las epístolas. Bueno, ¿qué es epístolas? Es el recuento de las cartas enviadas por los apóstoles, Santiago, Judas, Pedro, Juan, así como por San Pablo, a las primeras comunidades cristianas de la época. Epístola pues vendría siendo también un conjunto extenso de epístolas, pero organizadas por libros, por varios libros, según el origen o según el pueblo al cual iban a ser dirigidas estas cartas. ¿Cuáles cartas? Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, y Tito. En este caso, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera carta de Juan y Judas. También estaríamos explicando qué es Apocalipsis. Bueno, ¿a qué se refiere? También se refiere o la llaman también el libro de las referencias, el libro que puede ser que se trata de referencias proféticas. Es un libro importante porque es de carácter profético, en el cual vamos a encontrar repleto este libro de eventos y símbolos, los cuales van a tener un sentido explicativo y importante. Por lo tanto, este libro, todo eso se necesitaba una interpretación, o se hacía necesario su interpretación, porque es un libro profético, pero que en definitiva él narra los sucesos, narra el fin del mundo. Eso es lo más importante, lo que abarcaría este libro, y por ende el combate cósmico, que él sería como un puente, como un conducto que conduciría a la fundación, creación de la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo sucedería esto? Bueno, sencillamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Este es todo lo que tenía que considerar. Que Dios les bendiga. Reciban un fraternal saludo. Mi nombre es Rosalba Robles. Junto con mi grupo de estudio estaremos presentando el origen de la Biblia. En este momento queremos resaltar que conocer el origen de la Biblia es precisamente garantizar la comprensión de cómo se organizaron y cómo se escribieron los diferentes textos que la constituyen. Es de vital importancia reconocer el origen de la Biblia, puesto que le permite al ser humano encontrarle sentido a estos textos, y más aún hallarle el significado para las diferentes tradiciones religiosas a través de la historia. El ser humano debe entender la Biblia justamente como ese libro sagrado, que es su carta de navegación, que es su carta para poder hallar la vida eterna. A lo largo de este estudio podemos sintetizar este tema de la siguiente manera. La Biblia es un libro sagrado, es una colección de antiguas escrituras acerca de Dios. Este libro santo pues se constituye en el proyecto de salvación de cada creyente. En esta oportunidad presentamos el origen de este libro, de la Biblia, reconociéndolo como objetivo principal la comprensión de cómo se desarrollaron y escribieron los textos que la componen. Conocer su origen nos permite entender mejor su importancia y su significado para las distintas tradiciones religiosas que la consideran como un texto fundamental. La Biblia está dividida en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene los escritos que son sagrados para el judaísmo, mientras que el Nuevo Testamento narra la vida de Jesucristo y los primeros años del cristianismo. El Antiguo Testamento está compuesto por varios tipos de libros, como la ley, la historia, los libros poéticos y los profetas, mientras que el Nuevo Testamento incluye los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Esta organización refleja la historia y las enseñanzas que son fundamentales para las creencias judías y cristianas. La recopilación de los textos que componen la Biblia fue un proceso largo que abarcó varios siglos. En el caso del Antiguo Testamento, los escritos fueron recopilados y preservados por la comunidad judía a lo largo de muchos años, y finalmente fueron canonizados en forma de colección de libros sagrados. En cuanto al Nuevo Testamento, los primeros cristianos conservaban y compartían los relatos sobre Jesús y las enseñanzas de sus seguidores. Con el tiempo, se
se desarrolló una necesidad de recopilar y preservar estos escritos, lo que llevó a la formación del Nuevo Testamento como lo conocemos hoy en día. A lo largo de la historia, la Biblia ha experimentado procesos de traducción, interpretación y difusión que han influido en su evolución y en la diversidad de versiones que existen en la actualidad. Este proceso ha sido fundamental para que la Biblia siga siendo relevante para millones de personas en todo el mundo. La canonización es entendida como el proceso por el cual se seleccionan y se reconocen oficialmente ciertos escritos como parte del canon o colección autorizada de textos sagrados. En el contexto de la Biblia, la canonización implicó la evaluación y aceptación de ciertos libros como inspirados por Dios y por lo tanto dignos de formar parte de las Escrituras. En el caso del Antiguo Testamento, la canonización fue llevada a cabo por la comunidad judía. Se consideraron varios criterios para incluir un libro en el canon, como su antigüedad, su conexión de figuras poéticas o su relevancia para la tradición religiosa judía. La canonización del Antiguo Testamento se completó alrededor del siglo II a.C. Para el Nuevo Testamento, el proceso de canonización fue más gradual. Los primeros cristianos conservaban y utilizaban una variedad de escritos que circulaban en las comunidades cristianas. Con el tiempo se llevó a cabo un proceso de evaluación y selección de los escritos que mayor y mejor representan la enseñanza apostólica y la fe cristiana primitiva. Finalmente, en los concilios de Hipona y de Cartago, se estableció una lista oficial de los libros que formarían parte del Nuevo Testamento. La canonización se refleja en la organización de la Biblia en la medida en que determina qué libros son incluidos en ella. La selección de estos influye directamente en la estructura y contenido tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, definiendo así qué escritos son considerados como parte integral de las Escrituras Sagradas para las tradiciones judía y cristiana. De esta forma damos finalización a nuestro trabajo, esperando sea de gran importancia para todo creyente y confiados en que será un aporte para toda la comunidad en general.